Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones de Vida, una vez más en nuestra octava temporada, tratando los temas que tienen que ver con el aporte cristiano a los problemas del mundo. Hoy tenemos un tema muy importante que queremos abordar desde hace mucho tiempo, de verdad, y es el tema del abuso sexual infantil. Hoy tenemos una invitada de lujo, una amiga que muy dispuesta ha querido contribuir con nosotros desde la psicología y desde su experiencia personal y profesional en el Hogar Excelencia Familiar de la Iglesia Vida Abundante Coronado. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Mauricio, y a todos los que están conectados en este momento. Es de verdad un honor compartir y poder abordar un tema, ¿verdad?, que parece un tema que se escucha mucho, pero es definitivamente importantísimo estar conversando sobre este tema y darle todo el seguimiento necesario que se requiera. Sí, yo quizás en los 30 años de experiencia profesional mío, haciendo una estadística, yo he calculado que tal vez unos 6 de cada 10 personas que he atendido han tenido algún tipo de abuso. Me imagino que vos igual, ¿verdad? Sí, definitivamente he tenido la oportunidad de trabajar con adultos, ¿verdad?, con personas que están sumergidas en procesos profundos de adicción. He tenido que trabajar con adolescentes que tienen diagnósticos, por ejemplo, de oposicionistas desafiantes, que tienen, por ejemplo, ahora personas menores de edad, niñas, ¿verdad?, que han sido separadas de sus familias por diferentes situaciones, y con personas que podríamos decir comunes y corrientes, ¿verdad? Y vemos que siempre hay una situación ahí de abuso sexual, ¿verdad? Siempre identificamos algún tipo de abuso. Susana, si pudiéramos definir qué es el abuso sexual infantil, ¿cómo lo definirías? Pues digamos que como definición simple, ¿verdad?, es cualquier actividad o contacto relacionado con el área sexual que no desea la persona, ¿verdad?, que ha habido, puede ser coerción, puede ser violación, puede ser a través de la agresión, manipulación, incluso, ¿verdad?, que hemos visto en las noticias a veces que ha habido personas que quizás han tomado una bebida, ¿verdad?, y tenía esa bebida algo, ¿verdad?, y se aprovechan de la vulnerabilidad de esa persona que no está en sus cabales, ¿verdad? Hay múltiples formas de que se dé un abuso sexual, incluso en el trabajo, con compañeros, en el colegio, escuela, porque pasa en todos los ámbitos, ¿verdad? A veces tendemos a pensarlo solo como en un área o en una población específica, pero es en muchos lugares. ¿Y cómo ha sido tu experiencia viendo el contexto de familia? Yo he sentido que la mayoría de las circunstancias alrededor del abuso son tanto con familiares y en el contexto del hogar. Definitivamente. Bueno, la Fundación Ser y Crecer, que trabaja este tema, ¿verdad?, ha arrojado algunas estadísticas importantes. Ajá. Y dice que el 60% de las familias donde ha habido un abuso prevalece que el ofensor sexual es el padre. Qué doloroso. Wow, el ¿verdad? 60% Sí, es el padre. es el padre, ¿verdad? Y pues hay en el otro porcentaje, ¿verdad?, pues tíos, primos, familiares cercanos, ¿verdad?, de las figuras más internas a la familia, porque también están otras figuras externas, un profesor, un líder espiritual que ha pasado, ¿verdad?, un primo, un maestro, ¿verdad?, el pulpero, o sea, hay un sinfín de personas que generalmente, ¿verdad?, no está como aquella idea, el desconocido, ese es el porcentaje mínimo que hay, digamos, un desconocido, un alguien que yo no sé quién es, porque dentro de esta dinámica de abuso sexual existe también a veces un lazo o un vínculo donde hay confianza, donde yo lo conozco, o la conozco, ¿verdad?, claro, donde esa persona está cerca de mi ambiente, de mi entorno, incluso ¿verdad?, hay experiencias que he escuchado donde la persona trabaja dentro de la casa de la familia y ha sido parte de esa familia, lo han acogido, lo han amado como parte de su familia y ha abusado de los hijos de esa familia. ¿Qué hace que una persona se convierta en un abusador? O sea, ¿qué hay en la mente de alguien así? Sí, cuando nosotros pensamos en un abusador, generalmente pues se dan sentimientos de rechazo, ¿verdad?, de pensar que esa persona, ¿por qué hace eso?, de que lo metan a la cárcel, ¿verdad? Pero siempre hay un algo, una razón de fondo, porque esa persona llega a convertirse en un abusador, ¿verdad? Y no es
justificando. Eso Sí. tiene que quedar muy, muy claro. Para nada. No estamos y no Explica, vamos pero a, no justifica. a justificar nunca el abuso, ¿verdad? Así es. Pero hay razones que generalmente esas personas también han sufrido abuso, no solo sexual, físico, negligencia, abandono, ¿verdad? Rechazo. Hay un montón de situaciones, ¿verdad?, que van formándose en esa persona, no los trabaja, ¿verdad?, no busca cómo ayuda para salir de esas situaciones, las mantiene ahí, ¿verdad? Y eso muchas veces lo convierte en un abusador, porque también hay otra cosa, cuando pensamos en un abusador, pensamos en un adulto o en una adulta, Y no siempre. pero no necesariamente, ¿verdad? A veces también son niños o adolescentes que abusan de otros Menores. chicos menores o chicas menores, ¿verdad? Que también ahí tiene que haber una razón de fondo. ¿Qué está pasando con ese adolescente o qué ha pasado con ese adolescente, con esa niña, con ese niño que está abusando también de otras personas menores de edad? Una de las cosas que yo he visto, Susana, es la necesidad del control. El abusador goza, disfruta de tener el control sobre la vida de otra persona, aparte del placer mismo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas has visto vos, el por qué? Sí, muchas veces, ¿verdad? Como decía usted, aparte de ese deseo, eso que le genera placer, ¿verdad? Hay una inmadurez, ¿verdad?, en el área sexual, en el área emocional. Es una persona que no tiene la madurez acorde a su edad cronológica, ¿verdad? Porque lo que decíamos es que posiblemente fue abusado, ¿verdad? Y en esa edad donde fue abusado, ahí se quedó una parte que no maduró. Entonces, uno dice, ¿cómo le va a llamar la atención un niño, una niña a una persona más grande, ¿verdad? Porque hay una inmadurez sexual y esa persona está dañada y está dañando a otras personas a su alrededor. Es increíble la cantidad de personas que puede abusar un ofensor sexual en un periodo de años, porque hay muchas personas a su alrededor. Nosotros somos muy sociales, ¿verdad? Hay un contexto como Costa Rica, por ejemplo, donde vamos a visitar a la familia, vamos donde el primo, vamos donde el amigo, los chicos a veces se quedan a dormir en casas de amigos y todo eso, que por supuesto que hay que tener mucho cuidado con esto, valga de una vez la prevención, ¿verdad? Pero somos muy confiados, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Y se dan muchas situaciones, a veces pues en estos trabajos que nosotros tenemos, ¿verdad, Mauricio? Pues uno escucha tantas historias, ¿verdad? Como dice, ¿pero cómo la abusó ahí? Estaba toda la familia sentada, estaban viendo un programa de televisión, una película, y la niña sentada encima del tío, y ahí el tío la estaba toqueteando, abusando. exacto. O sea, es increíble, ¿verdad? O un muchacho que me cuenta que estaba en el teatro, fue un momentito al baño, y ahí alguien lo abusó. Entonces son momentos y situaciones que es increíble, ¿verdad? Cómo puede darse en cualquier contexto, en cualquier lugar. De hecho, se hizo un estudio porque a veces uno podría pensar, bueno, pero es que yo preparo muy bien a mi hijo, yo le he dicho que hable, yo le he dicho que tiene que los cuidar límites, su cuerpo, yo le he dicho que, ¿verdad? Y está bien, está muy bien eso. Pero no podemos dejar toda esa responsabilidad, ¿verdad?, a la persona menor de edad, porque es muy fuerte. Se hizo un experimento donde se hizo un grupo de niños que estaba bien formado, ¿verdad?, con los límites, no hacerle caso a ningún extraño, todo lo que podía aprender un grupito de niños, ¿verdad? Y en otro grupo muestra no se les enseñó nada, ¿verdad? Los dos se expusieron ante una persona desconocida que pudiera generar cierta confianza, ¿verdad? Y los dos grupos igual cayeron en la misma. Wow. Entonces vemos la vulnerabilidad de los niños. Y la persuasión que tienen. Claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Susana, esta es una relación injusta, ¿verdad? Generalmente es alguien con autoridad y poder, sí, por sobre un menor que no tiene ni la madurez ni la fuerza de voluntad o fuerza física inclusive para resistirse. Esa injusticia también aplica un silencio, ¿verdad? O sea, el abusador generalmente impone una actitud de silencio. ¿Cómo vive una persona eso? Es terrible, o sea, es un suceso traumático, ¿verdad? Y traumático. Generalmente el abuso no se da una vez en un momento. Generalmente un abuso se da por meses, por años, ¿verdad? Una chica me contaba que mientras ella estaba siendo abusada en el cuarto de la par, la mamá dormía en el otro lado y la mamá no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Y eso pasó durante muchos años.
Y el dolor, la huella, la marca que deja un abuso sexual es algo que cuesta mucho sanar. Sí. Con la ayuda de Dios, primeramente, ¿verdad? Y con mucho trabajo emocional, psicológico, se puede llegar a restaurar un dolor, un daño como lo que causa un abuso sexual. Es terrible, ¿verdad? Y viendo las estadísticas uno dice, pues sabemos un montón de adultos y de niños, porque la mayoría de los abusos se dan antes de los 18 años, no Sí, que claro. después no Sí, se claro. den, pero se dan en esas etapas, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, ese silencio impuesto realmente daña muchísimo la autoestima, ¿verdad? Sí. Porque el niño percibe, soy impotente, no puedo hacer nada, tengo que permitir, ¿verdad?, que me usen. Entonces se va perdiendo la identidad, se va perdiendo la autoestima, se va perdiendo el sentido de valor. Agreguémosle a eso que muchos de ellos lo viven con culpa, porque de repente o el victimario o la reacción de la familia les hacen sentir culpables, que ellos son los responsables, porque se expusieron, porque coquetearon, porque visten de cierta manera, y entonces se complica mucho la situación, y por eso me gustó que usara la palabra trauma, que es una palabra fuerte, pero que realmente es eso que nos ocurre, que no nos tenía que haber ocurrido, pero que porque ocurrió dañó el proceso normal de desarrollo psicológico de una persona y hasta desarrollo físico, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo lidiar con el trauma? Claro. Bueno, como decías, ¿verdad? Esa palabra trauma es muy simbólico entenderlo como cuando algo tiene su curso normal, ¿verdad? Y hay un golpe fuerte Fractura. que fractura, que rompe eso que llevaba su curso normal, su desarrollo de vida. Un niño que juega, que tiene expectativas, ¿verdad? Una niña que estaba jugando sin ninguna malicia, ¿verdad? Y hay un abuso, eso es un golpe a su identidad primeramente. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy una niña o ya no soy una niña? Exacto. Vivir cosas que no tiene que vivir, Que no ¿verdad? entiende. Sentir cosas que no tiene que sentir porque además es confuso, ¿verdad? Digo o no digo porque muchas veces, vamos a ver, muchas veces el silencio viene por amenazas también. Si usted dice esto, esta familia se va a destruir, El es matrimonio culpa suya, va a ser su culpa. ¿verdad? Si yo me voy, ustedes se quedan aquí aguantando hambre. Entonces, el peso de la culpa es muy, muy grande, ¿verdad? Esa es una de las formas, pero también la otra es dando regalos, trayendo lo mejor, que es la preferida o el preferido, ¿verdad? Que es igualmente de abusivo, ¿verdad? No podemos decir que uno no... Y ojo, Susana, lo confuso que es una persona a la que amo, porque es mi papá. Pues, ¿me entiendes? O sea, ¿qué maraña puede haber en la mente de un niño por esto? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Hay niños y niñas que están confundidos porque dicen, o sea, es que esta es la forma en que yo entiendo que es amor. Porque hay personas, estamos hablando que el abuso generalmente ha pasado después de los 6 años según estadísticas. Pero yo he tenido pacientes que recuerdan un abuso en la cuna con pañales. Claro. Es increíble el daño. La Todo, marca. O sea, tergiversado totalmente las relaciones, la sexualidad, ¿verdad? Cómo La identidad. esto daña completamente, porque es la forma en que entendieron que su papá, que su mamá, que su cuidador los amaba. Entendieron, eso es amor, entonces relacionan algunas de estas situaciones con amor. Les cuesta mucho hacer como esa, poder entender, ¿verdad? Esa persona me dañó, esa persona me abusó. Les cuesta mucho entenderlo porque en algún momento lo entendieron también como un amor, como una persona a la que quería denunciar, ¿verdad? Entendemos que las denuncias las estadísticas están altas, pero no creo que no sea estén suficiente. denunciados todos los abusos que se dan, que las familias tienden a tapar, ¿verdad? A callar. Y a veces el niño o la niña dice, pero hay alguien que lo calla, usted no puede decir eso. O no quieren enfrentar las implicaciones legales que va a traer esto, ¿verdad? Entonces mejor calladitos más bonitos, quedarnos aquí, resolver de otra manera, pero no hacer escándalo público, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, Susana, ¿cuál es la consecuencia en la mente de un muchacho o una muchacha que ha sido abusado? Hay depresión, hay ansiedad, hay a veces una sobreestimulación sexual, ¿verdad? Hay una hipervigilancia,
O sea, esa actitud de no confiar en nadie, ¿verdad? Y entonces busco el contacto, evito el contacto humano porque percibo que cualquiera me va a hacer daño porque yo soy vulnerable. ¿Qué otro tipo de daños ves que? Claro, hay mucho desánimo, ¿verdad? La persona se siente desanimada ante podemos decir que ante las cosas bonitas de la vida, ¿verdad? Aquello que cualquiera disfruta, un paseo, un fresco, un helado, el compartir con alguien, a veces no es tan estimulante, no es bonito, ¿verdad? O sea, pierden como el deseo de la vida, el deseo de vivir, la desconfianza también, eso que decías, ¿verdad? O sea, esta persona que querrá, para que se me acerca, para que me saluda, qué es lo que quiere, ¿verdad? O sea, hay algo, me va a usar otra vez. El creer, ¿verdad? Que algunas niñas me lo han dicho, es que todos los hombres son iguales. Exacto. Todos los hombres, eso es normal, andan buscando ese tipo de cosas, ¿verdad? El creer que no puedo recibir amor de una manera sana, de una manera respetuosa, es una de las consecuencias terribles, ¿verdad? Y algo que ha estado pasando mucho ahora, y en Costa Rica se han disparado mucho los suicidios y que está relacionado, ¿verdad? Porque se hizo una investigación en Estados Unidos donde es más probable, 8 veces más probable que un adolescente se suicide cuando ha sido víctima de abuso sexual. Hay una relación. ¿Por qué? Porque a veces además tiene que vivir con el abusador. Exactamente, sigue siendo tu papá, sigue siendo tu familiar, sigue siendo tu conocido. Sí, es terrible. Y por otro lado, el rencor. O sea, esa persona que vive con ese ardor por dentro, deseo de venganza, deseo de muerte. Yo atendí una vez a una persona, un muchacho, que justamente había sido abusado y ponerle tal vez unos 15 años después, encontró a la persona y la asesinó. Y este muchacho era el líder de una iglesia, era líder de alabanza en una iglesia. Pero el reencuentro con esta persona lo devolvió al punto inicial. O sea, él había pasado por una transformación de perdón, espiritualidad y todo. Pero el volverse a reencontrar, ¡pum! Claro. Entonces después viene con la otra culpa, ¿verdad? O sea, cometió un homicidio, o sea, bueno, tuvo que resolver legalmente esa situación, ¿verdad? Claro. Pero a lo que voy es las dimensiones de lucha interna que trae esta situación. ¿Qué podemos hacer? Muchos también entran en este mundo de drogas, de alcoholismo, para poder lidiar con el dolor, automedicación, ¿verdad? O sea, incluso también lo que estábamos hablando ahora, muchos tienden a repetir, lamentablemente, ¿verdad? El abuso que cometieron con otras personas, ¿verdad? Ya sea con niños o incluso con otras personas también adultas, ¿verdad? Entonces, las consecuencias son muchísimas y terribles, ¿verdad? Y no hay que dejarlas sin atención. O sea, realmente necesitamos atender los signos, ¿verdad? Que empezamos a visualizar. ¿Qué signos justamente debe identificar un padre de familia con respecto a la posibilidad de que esté existiendo un abuso con alguno de los niños de casa? Claro, yo creo que es importante que como padres, ¿verdad? Siempre tengamos un acercamiento con nuestros hijos, una relación, para empezar, ¿verdad? Debe haber una relación, porque estamos viviendo un mundo, y eso todos lo sabemos, de corre, de vengan, vamos, ¿verdad? Del trabajo, de la universidad, el colegio, la escuela, y a veces no tenemos tiempo para relacionarnos. Si no hay relación, no podemos observar cambios en algo que no conocemos bien. Entonces creo que el primer punto es saber que tenemos una relación con nuestros hijos, estar en contacto con ellos para conocerlos, porque lo primero que tenemos que detectar es si hay cambios. Pero ¿cómo vamos a detectar que hay cambios si no estamos con ellos, si no compartimos? Por ejemplo, cualquier tipo de cambio. ¿Qué pasa si lo veo o si la veo muy triste, muy desanimado, ¿verdad? Si la veo que llora mucho, incluso ahora, ¿verdad? Que se está dando mucho esto, que las chicas y los chicos están con el cutting, ¿verdad? Que se están cortando, que andan mucho con suetas y no se las quieren quitar, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de cambio en la alimentación, en la conducta, en las relaciones con algunas personas, ¿verdad? Que hay chicos que dicen, es que no quiero ir donde el tío. ¿Cómo no va a querer ir? Es su tío, usted tiene que ir.
¿por qué no quiere ir? Tengo que, por eso le digo, la relación, ¿por qué no quieres ir? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo puedo detectar? Es que yo no quiero que me cuide fulanito, o, ¿verdad? Estamos hablando de niños que ya hablan, ¿verdad? Pero qué importante es poder tener esa relación para detectar cualquier situación que se esté dando en niñas pequeñas, ¿verdad? Que incluso lo que hablabas ahora, conductas sexualizadas, ¿verdad? Movimientos, intereses, ¿verdad? Que están buscando, porque tenemos también ahora esta otra pandemia de la pornografía, ¿verdad? Exactamente. Que también está removiendo un montón de situaciones, ¿verdad? Y afectando a nuestros niños y niñas. Pero tenemos que estar al tanto, tenemos que estar ahí. Los hijos no se dejan ahí que se críen solos, y yo creo que eso es muy importante de entender, que como padres tenemos que estar vigilantes, abuelos, tíos, ¿verdad? Vigilantes de qué está pasando con nuestros niños y nuestras niñas. ¿Cómo prevenimos? ¿Qué deberíamos de hacer para prevenir? Porque una cosa es observar cuando ya la cosa está pasando, pero ¿cómo prevenimos? Sí, una forma importante de prevenir, ¿verdad? Que pareciera quizás muy controladora, ¿verdad? Pero es saber siempre qué están haciendo nuestros hijos y nuestras hijas, que están viendo con quién están chateando, ¿verdad? Porque uno pasa, yo tengo un hijo de 12 años y paso y lo veo en la computadora que está jugando en línea. Ok, ¿con quién está jugando? ¿Quiénes son los compañeros? ¿Verdad? No es que uno va a ser intrusivo y se va a llegar y se va a poner a jugar con ellos, ¿verdad? Pero vigilante con quién está chateando, porque es fácil desentenderse, es muy fácil. Atender mis cosas y dejarlo porque ahí están tranquilos, ¿verdad? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A la casa de quiénes van? ¿Cómo es esa familia? ¿Qué costumbres tiene esa familia? ¿Verdad? Preguntarles cuando se recogen del colegio, de la escuela, cómo están, cómo les fue. Vamos a lo mismo, una relación, ¿verdad? Eso es la mejor prevención. Pero es importante también hablar del tema. Eso. ¿Qué habría que enseñarles? ¿Qué habría que enseñarle a un niño? Primero, es importante entender qué es abuso, ¿verdad? ¿Qué se permite y qué no se permite desde pequeñitos, ¿verdad? ¿Quién te puede tocar? ¿Quién te puede bañar? ¿Verdad? Digamos, estamos hablando de un niño pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Quién puede bañarte? ¿Quién no puede bañarte? ¿Qué partes te pueden tocar? ¿Qué partes no? ¿Quién? ¿Verdad? Porque muchas veces hay niños que se dejan tal vez cuidados en diferentes lugares y casas, ¿verdad? Y la niña o el niño puede pensar que es normal, ¿verdad? Que eso no puede ser, no puede estar bien, ¿verdad? Puede ser que sea una costumbre, báñelo, aquí lo dejo, báñelo usted, hoy no me dé tiempo. No puede ser normal eso, no puede normalizarse. Besos, ¿verdad? ¿Qué tipo de besos se permiten? ¿Qué tipo de besos no se permiten? Hay algunos besos que pueden ser entre padres e hijos, ¿verdad? Que no son adecuados, ¿verdad? Porque además de que es un abuso en sí mismo, ¿verdad? Permiten que otras personas también, que el niño o la niña entiendan que esto es normal, es la forma de saludarse. Con todo el mundo. Con todo el mundo, ¿verdad? Límites, no saben límites. A quién nos acercamos, a quién abrazamos, a quién no abrazamos, ¿verdad? Expresar cuando no quiere acercársele a alguien, ¿verdad? Y por qué. No obligarlos, porque vaya, dale un beso, porque es su abuelo y usted tiene que darle un beso a su amigo, ¿verdad? Revisar, porque los niños también están diciéndonos a veces sin hablar cosas, ¿verdad? Sí, pero también hay que enseñarles a decirnos cuando algo está pasando mal. Totalmente. Que entiendan que los secretos no deberían de existir, sino que realmente cuando hay una circunstancia de ese tipo tiene que ser comunicada, ¿verdad? Eso es súper importante. Mira, una familia que experimenta ya una situación identificada de estos, ¿qué recursos tiene? ¿Qué debe de hacer? ¿Debe de hablar, notificar, poner una denuncia? ¿Qué se hace? Sí, entendemos que a veces es muy difícil por ejemplo, para una mamá, ¿verdad? Vamos a hablar de la estadística más alta. Ok, sí. Es pues la persona con la que ha compartido su vida, con la que paga las cuentas, ¿verdad? A veces de quien depende. Ajá, de quien depende, porque a veces no tiene cómo pagar, ¿verdad? Es una persona a la que ama, también, hay un vínculo, hay historia de vida, ¿verdad? Hay relación, pero abusó de su hija, ¿verdad? Qué difícil. Qué dificilísimo, porque eso es casi destruir la historia, la relación. Claro. La vergüenza que viene, la situación económica que viene, el saber que esa persona lo más probable es que va a ir para la cárcel, ¿verdad?
el saber que la relación se destruyó, ¿verdad? Que no va a poder verlo más, que no va a poder hablar con esa persona más, ¿verdad? Entonces es difícil. Es duro. Pero es necesario. Es necesario. Y es legalmente obligatorio. Y es obligatorio, ¿verdad? Porque una persona, un adulto que está abusando a niños, no es que dice, no, ya voy a dejar de comer chocolate y ya no más. No es algo tan simple, es algo muy profundo, que si esa persona no trabaja a profundidad, ¿verdad? Y no se le dan las herramientas legales o cualquier otra condición que necesite, va a seguir abusando de niños. Y algo muy importante, cuando un niño o una niña acude a un padre, a una madre, a un tío, un abuelo, a una maestra, a alguien, ¿verdad? Y le dice, me están abusando. Tiene que ser escuchada su voz. Sí, sí, exactamente. Tiene que ser escuchada. Y no penalizado. Hay que creerles, ¿verdad? Hay que creerles. Porque es que ese precisamente es la situación que hay, que no se les cree, que se callan, ¿verdad? Sí tiene consecuencias, hay muchas consecuencias, pero hay que enfrentarlas. Muchas veces los niños sienten culpa porque dicen, es que si denunciamos, ¿verdad? Y se trabaja a veces en familia, no denunciemos, sí denunciemos. Es obligatorio, como decía, ¿verdad? Si denunciamos, ¿quién va a comprar la comida? Hay que denunciar. Existen también redes de apoyo, ¿verdad? Instituciones en Costa Rica que pueden brindar asesoría, que puedan brindar atención, ayuda. Sabemos que esto da mucho miedo, enfrentar todo lo que se viene, ¿verdad? Pero es peor no hacer nada. Es peor no hacer nada, ¿verdad? Y saber que esa personita o personitas que están en esa familia están guardando todo ese dolor, ¿verdad? Y que el resentimiento, no sé si has encontrado esto, Mauricio, en las familias, pero a veces las personas que han sido abusadas dicen, tengo más resentimiento con mi mamá, que no hizo nada, que con el que me abusó. Susana, yo creo que el peor caso que yo he atendido en toda mi vida profesional fue una vez que toda una familia llega, ¿verdad? 3 hermanas llegan y dicen, mira, queremos hacerte una consulta. Nosotros somos cristianos, pero nosotros hemos sido sistemáticamente toda nuestra vida abusadas por nuestro padre. Hermana 1, hermana 2, hermana 3. Y realmente nosotros queremos matarlo. Y me hace la pregunta, y queremos saber qué usted piensa, ¿verdad? Porque él merece morir por todo el daño que nos hizo. Y luego atiendo al Señor, ¿verdad? Y empiezo a conocer su historia y todo. Entonces, qué difícil, y tal vez para ir cerrando esto, ¿verdad? Creo que como iglesia tenemos una responsabilidad, la promoción de la compasión y la promoción de la justicia. La compasión para el victimario sería entender que son personas claro, que tienen un daño, que tienen una circunstancia que hay que procesar, que explica, no la justifica, ¿verdad? Pero creo que todo pecado tiene un perdón, si realmente hay arrepentimiento. Claro. Entonces yo creo que la persona merece esa oportunidad. Pero por el lado de la víctima hay que también tener compasión. O sea, no son culpables, no lo buscaron, no lo quisieron, ahora tienen su vida marcada el resto de la vida, pues necesitan el acogimiento y la comprensión de la iglesia. Pero está el otro elemento que es el que casi nadie quiere, y ese es de la justicia, donde realmente tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos, claro, donde tenemos que pagar nuestras cuentas. Y entonces para eso está la ley está para proteger derechos, está para proteger la vida, está para promover una calidad de vida. Y en ese sentido creo que como cristianos tenemos que saber balancear las dos cosas, ¿verdad? Sí, si solo hacemos una, quedaremos en falso. Realmente hay que hacer las dos cosas. Un mensaje final, Susana, se nos fue el tiempo desde aquí, desde Atípico, ¿verdad? Este café que nos ha acogido y donde tenemos fresquito y cafecito, ¿verdad? Aquí en Romoser, les invitamos a que puedan pasar por acá. Nosotros por lo menos le hemos pasado bien. Susana, un último mensaje. Claro, a las personas que han sido víctimas de abuso, hablen, busquen ayuda, sanen. No es fácil hablar de esto porque duele mucho, pero tienes el derecho a vivir una vida buena, bonita, sana. Y aquellas personas que están abusando, deténganse, busquen ayuda también. Y sí, si hay implicaciones legales, pues es parte de lo que hay que asumir, pero es algo que todos como ciudadanos, si hay un vecino que sabe que hay un abuso, un maestro,
si hay alguien del supermercado, cualquier persona que se dé cuenta que hay un abuso, por favor, hablen. Tenemos que hacer algo en nuestro país para bajar y ojalá eliminar estas estadísticas. Demos todo por la familia, hagamos todo lo que podamos por mantener relaciones sanas, protejamos a nuestros niños, ayudemos a nuestros seres familiares enfermos o que tienen algunas circunstancias difíciles. Los cristianos traemos esperanza al mundo y una de las cosas en el tema del abuso sexual infantil que podemos traer es realmente el reconocimiento de que Dios nos entiende y nos perdona, pero quiere transformarnos, no quiere que sigamos viviendo en el daño que estamos haciendo o en el daño que estamos recibiendo. Así que busquemos el apoyo, busquemos a Dios, busquemos ser sanos y vivir esta vida plena como Dios lo ha querido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Conversaciones de Vida, Susana. Agradecidísimos, que Dios bendiga tu trabajo ahí, trayendo esperanza en esta niñez y juventud. Gracias.